Comenzando por el 13, por Tele13 en vivo, en simultáneo con Tele13 Radio, en todas nuestras plataformas, esta edición de Mesa Central que va a ir cubriendo lo que está pasando en las primarias oficialistas, por cierto, con ese tema y con el futuro político del país después de esta jornada que es trascendental en muchos sentidos. Lo vamos a hablar, de hecho, con nuestros analistas, a quienes presento de inmediato. Axel Callis, ¿cómo estás, Axel? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en Mesa Central, bienvenido. Y Cristian Valdivieso, ¿cómo estás, Cristian? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, bienvenidos los dos. Vamos a hacer un debate sobre los tres, porque a Axel Callis no le gustan los tres. Ah, mira. ¿A ti te gustan? Sí, me gustan los tres. ¿A Carolina todas le gustan? Estaba anoche en el Movistar Arena. Es una señal. Una señal de no sabemos de qué. Porque es que pero todo es es señal hoy día. No. Con todas las teorías que andan dando vuelta, todo Jaime Mulé dice que, ¿viste que la estampilla del Cervel es verde? es verde, sí. Jaime Mulé dice que es un presagio también. No sabemos de qué. En la vuelta anterior era roja. Tampoco sabemos qué significa eso. Así es. Pero bueno, hay debate. A Axel no le gustan los tres. Ahora la pregunta es una amplia minoría. La pregunta es qué coalición política, qué sector político va a quedar más entre la espada y la pared después de las elecciones de hoy día. Porque, mira qué juego de palabras se mandó. No, es un poeta. Porque aquí lo que importa son las metáforas y no las y no los presagios. Lo que importa ahora es el análisis que pueden hacer ustedes. Para empezar, primero, el voto es voluntario. Hay gente confundida hasta el día de hoy. Pero eso, a ver, siempre hay gente confundida. O sea, bueno, eso es como parte parte de la naturaleza humana, confundirse. Sí. ¿Quién puede votar hoy día, Axel? Pueden votar los 237.000 militantes de los partidos, que son 8 partidos afectos a la primaria, que más están en la primaria. Que 15.200.000 que son personas independientes. Que son independientes. Absolutamente. Por ejemplo, los militantes de la DC, partido que apoya a Carolina Toá, no pueden votar. No pueden votar. La DC no está en la primaria. Así es. Pero los simpatizantes de la DC los sí. Los simpatizantes, adherentes, una palabra que ya no se usa mucho. Adherentes. ¿Te acuerdas que están en la primaria del 93 existió el voto adherente, Iván Valenzuela? Voto adherente, en la primaria del 93 entre Lagos y Frei Ruiz Tagle. Haga memoria, el voto adherente que valía 1/4 del voto militante. No me acordaba de eso. Ahí sí que me haríamos un especial de cosas truchas y primarias. No era el voto, no era un hombre un voto. No, pues. No era una persona un voto. No, eran 4 a 1. Había personas que valían menos. Un cuarto. O sea, votaban. Pero porque no eran militantes, sino que tenían que como inscribirse para participar. Una cosa o sea, primero se abrió una inscripción de adherentes. Estamos haciendo historia. Arqueología política. Sí. Pero bueno, buen recuerdo, no me acordaba de eso. O sea, para mí eso ha sido lo segundo más trucho, que es la convención. ¿Y lo primero? No, lo de José Antonio Gómez con Eduardo Frei el 2009. Esa primaria. Esa primaria que no llegó a puerto. Escalonada, con reglas que iban cambiando de acuerdo a que se acercaba la fecha. ¿No? Reglas móviles. Las reglas móviles. Reglas móviles. Que además era como un domingo en una parte, claro, al domingo siguiente en otra parte. Y le ponían reglas que Pensé que decías escalonadas por Camilo Escalona. No, Mira eso fue después. Era escalonado porque eran regiones distintas y la primera región fue Maule y O'Higgins. Claro. Y el que ganaba con un porcentaje que fue cambiando, porque primero era un 10, después un 15, un 20% de diferencia, se acababan las otras primarias. Claro, había como un knockout. Había un knockout, como el primer asalto. Y ganó Eduardo Frei. A José Antonio Gómez no le gustó el resultado. Y ahí vimos un entrevero entre Camilo Escalona y José Antonio Gómez. Ahora dicen que ha estado tensa la primaria y yo encuentro que eso era mucho peor. No, pues que eso había sangre ahí. Sí, aquí no había. Aquí había sangre, ¿no? Claro, pero a ver, yo creo que esas primarias, como Axel Bell las denominó primarias medio truchas, que no eran primarias. No, eran informales. Bueno, para empezar eran convencionales, no eran convencionales, no eran primarias legales, eran primarias informales, y lo que ocurría ahí más bien era más que sangre, ¿quién es el dueño de la primaria? Era una cosa así, bien de medio el capo de la política, claro, más que lo que decían los ciudadanos respecto a la votación. Creo que ha sido fundamental centrar esto en primarias legales y ordenar. Claro, pero esto sí permite que la gente efectivamente haya participación y haya una suerte de filtro respecto de coaliciones grandes que quieren irse descartando para llegar con un candidato. Porque lo que pasaba antes era que de alguna manera la primaria era como un acto obligatorio para descartar a alguien, pero cuando ya se suponía que había uno que era el elegido entre los pares. Entonces era una primaria, digamos que no sé si poco democrática, pero no eran primarias legales, abiertas, convocantes y libres para toda la población. Y por eso las reglas podían cambiar de esa manera y todo. Ahora lo entretenido, Iván, en esta primaria, creo que es la primera primaria que tenemos
es hija del voto obligatorio, o en el contexto de voto obligatorio, aun cuando las primarias son voluntarias. Con voto voluntario, claro. Exacto. Lo que podríamos ver ahora, efectivamente, si hay gente que se termina confundiendo y pensando que, dado que ha habido 3 elecciones anteriores con voto obligatorio, ¿verdad? Los 2 plebiscitos, las municipales, que fueron obligatorias, dice, y esta será obligatoria, ¿no? O gente que ya le gustó. O que le gustó y que le gusta ir a timbrar. Yo sostengo eso absolutamente. Sí, que la gente ya le gustó votar. No hablo más de los obligados. Acá hay personas que yo les llamo a algunos domesticados, o sea, que... ¿Tú encontrás que es peor, que es mejor? No, que se domesticaron, no sé, como que se acostumbraron a votar. Se acostumbraron así, domesticado en el mejor sentido de la palabra. Claro, o sea, no estamos hablando como si fuera una mascota, no. Estamos hablando de personas... A lo principito. Exactamente, y personas que descubrieron que les gustaba votar también. Sí, pues. Sí, pero entonces, si a ti no te gusta votar, si a uno no le gusta yo no soy votar. muestra de nada, es verdad. Sí, no me gustan los 3, ya no puedo ser muestra de nada. Es que usted es un animal político que no le gustan los 3, pero bueno, esa es cosa suya. Ahora, dicho eso, entonces los únicos obligados hoy son los vocales. A eso sí que les van a pasar multas, los que están citados para ser vocales. Sí. Y parece que varios se restaron, ¿no? Arriesgando la multa. Arriesgando la multa, que no es poca. Sí, porque no es poca. Ha costado constituir varias mesas, por lo que hemos visto, ahora se han ido constituyendo. Pero claro, instalando, esa era la primera. Instalando mesas. Las mesas se constituyeron ayer. Ayer, pero como menos del 20%. Menos del 20%. Pero hoy tienen que quedar instaladas todas. Ahora, son 16.380 mesas. Son mesas fusionadas. Sí, por lo tanto, hay un potencial de... Eso es importante. A mucha gente la cambiaron de local porque se fusionaron mesas. Así es. Así que hay que revisar antes para no pegarse el chasco. No, siempre hay que ver. De hecho, llevábamos más de 8 millones de consultas en el CERVEL. No es poco. Ahora, es interesante el dato. Yo sé que no son de root único. O sea, hay mucha gente que no retiene y entran varias veces. De hecho, yo he entrado 2 veces. Mira, está llegando Carolina Toá, candidata del socialismo democrático. Está llegando a su local de votación. Beatriz Apud está ahí en la estación Mapocho. ¿Me escuchás? Pero por supuesto, en estéreo. Sí, ¿cómo estás, Iván? Acaba de llegar la candidata del socialismo democrático, acompañada, por supuesto, de sus adherentes, su familia, sus hijos, y va a llegar a votar a la mesa 398, y luego va a hablar, nos dicen, a ver, vamos a ver si es que... Sí, luego va a hablar, y viene acompañado, lo decía, de su familia, de los timoneles también, parte de los timoneles del socialismo democrático. A ver, escuchemos parte de él. Están sus hijos con ella, me parece, ¿no? Sí, están sus hijos y por lo mismo querían algo más ordenado. Ahora, a ver, espérame. Y está el bueno de Francisco Valenzuela al lado. Avance, permiso. Vamos a hablar después. Hola. Me siento emocionada. Hablamos después, chicos. Emocionada y muy honrada por este momento. Cuidado. Pocas palabras porque el punto de prensa va a ser luego. Escuchamos. Hay griterío, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? Aplausos, ¿cierto?, de quienes la acompañan. Después iban de una campaña, la verdad, bien dura, una campaña que a medida que fue avanzando fue cada vez más tensa, ¿cierto? Y hay que recordar que Carolina Toá ha tenido un rol bien protagónico en esta competencia de primaria, partiendo porque antes de que fuera la veda de las encuestas, ella era la favorita y a medida que fueron pasando las semanas, Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, la fue alcanzando y ahí su campaña dio un giro de diversas críticas cruzadas entre Janet Jara y Carolina Toá, la ex ministra del Interior. Fue criticada por su gestión en seguridad, mientras que ella criticó varias veces, ¿cierto?, a la candidata del Partido Comunista, básicamente por su postura ante situaciones como las de Cuba, Venezuela, y también, derechamente, en algún punto dijo que no era partidaria de que gobierne el Partido Comunista, ¿cierto? Esta carta, entre comillas, anticomunista que varias veces criticaron también desde el propio Lautaro Carmona, la propia Janet Jara, y ha sido, sin duda, una de las protagonistas de esta primaria, y claro, ex ministra de Gobierno. Vemos ahí que está ya en la mesa 398 de Estación Mapocho. Oye, a todo esto, Iván, dígame. Viste que ayer Carolina Toá, antes de votar, no sé si habrá sido como una especie de cábala, pero fue al concierto de los tres. Lo estábamos comentando acá, Axel, que allí estaba feliz. Sí, pues estuvo anoche en Movistar Arena, 30 años de La Espada de la Pared, el disco de 1995 de los tres. Ahí está Carolina Toá. Este momento igual es bien emocionante porque esta es una campaña corta pero muy intensa.
Y entonces este es el momento ya cool, ya aquí se acaba esta cuestión, en un sentido, ¿no? O sea, ahora viene la espera, que es la tensa calma, como dicen los periodistas. Que viene la espera, que es la última parte, pero esto termina, es como termina consolidando todo lo que hay trabajado durante los últimos meses, de una manera particularmente intensa cuando empieza la campaña, después de la inscripción de las candidaturas a la primaria. O sea, este paso después del almuerzo hasta las 6:30 de la tarde para los candidatos, no sé si... Nadie le hace entrevista a los candidatos que hacen Nadie les pregunta. Nadie les pregunta qué hacen desde el almuerzo hasta las 6:30 de la tarde. Todos dicen voy a descansar y después voy a ir a mi comando, que es como la frase clásica, pero en realidad están con una ansiedad tremenda. Debe ser, yo creo imposible dormir siesta. Así es. En estas condiciones. Ahí vota Carolina Toá, está Beatriz Apud en la estación Mapocho, vea. Sí. Oye, la verdad es que la cantidad de gente que hay es impresionante. ¿Cuántos votos hay? Y sobre todo porque acá en Estación Mapocho se escucha un eco aún mayor. Sí, cuéntame. ¿Alcanzas a ver cuántos votos hay? Porque se ven poquitos votos en la urna. Muy poquitos votos. A ver, nos vamos a acercar a ver. Mira, por lo menos unos 5 deben haber. Y hay que considerar que deberían estar los 3 votos de los vocales de mesa, quizás. Yo he visto muy poca gente, la verdad. Es que ojo que no todos los vocales de mesa votan, porque hay algunos que no son de la coalición que está en la competencia. Pregunta que a Cristian Valdivieso, ¿hay mucha gente acompañando o gente votando ahí en la estación Mapocho? Periodistas también, que ayer todo eso. Harto periodista también. Mira, le te voy a contar una anécdota. Hay muchos estudiantes de universidad, estudiantes de periodismo, que de hecho haciendo como trabajo de fin de semestre. Entonces vienen exactamente el examen final, entonces están dando todo por el todo. Y hay, bueno, y por supuesto muchos adherentes también. Ahora nos vamos a instalar. Todos pasamos por eso. Punto de prensa. Todos pasamos por eso. Ahora, cuando yo estaba en la universidad no había elecciones. ¿De qué universidad eres tú? Diego Portales. Diego Portales, ¿viste? Estamos aquí. Ya, nos estamos instalando, Iván, aquí, a la espera de que venga la declaraciones de todas. Ya. Ahora sí. Recordemos que ya votaron Gonzalo Vinter, ahí mismo en la estación Mapocho, y Jaime Mulé, que votó en Vallenar. ¡Claro! Va a votar ahora Carolina Toá, y después de esto, Janet Jara se supone que también va a votar. Sí, ahora esto ha sido un poquito más ordenado, hay que decirlo, porque pusieron balaustras para que no esté con tanta gente. Y hace poquito, tú bien lo decías, votó Gonzalo Vinter, ¿sí escuchan? Miren. Sí. Mira, hagamos una cosa, la verdad es impresionante. Instálate por mientras, nosotros estamos acá en el estudio, estamos con Cristian Valdivieso y con Axel Callis en este momento. Ya, es un momento clave para Carolina Toá en su carrera política probablemente, Cristiano, ¿no? Sí, un momento muy importante, donde ella tomó la decisión de ser candidata y representar el socialismo democrático. Digamos ella ha ganado y perdido elecciones. Ella ha ganado y perdido elecciones, de todo tipo. Cualquiera sea el resultado hoy, no va a ser la primera vez para ella. Digamos. Y también, de alguna manera, apostó por representar el socialismo democrático en una apuesta que fue un poquito regañadienta de otros partidos. No nos olvidemos que estuvo a punto de inscribirse o de estar en esta primaria la candidata del Partido Socialista también, ¿se acuerdan? Paulina Bodanovich. Entonces tampoco fue una candidatura que tuviera toda la fuerza de la coalición a la que iba a representar y además fue algo tardía respecto de su salida en el Ministerio del Interior. Pero bueno, la campaña estaba interesante. Y lo otro interesante también es que de alguna manera la candidata Jara, el Partido Comunista, también fue una candidata que tuvo el apoyo de su partido, pero que se tuvo que imponer dentro de su partido. Es decir, no fue una candidata natural, digamos que también en alguna medida regañadiente y logró imponerse. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa hoy día. Claro, no eran lo que fueron Boric y Jadwe hace 4 años. Eran indiscutibles, sí, claro. Indiscutiblemente los candidatos de sus propias coaliciones. Y vamos a ver lo que pasó hoy día en una campaña que, más allá de que hoy día hace frío, yo tengo la impresión de que partió muy fría, pero que se ha ido entibiando. Y lo que tenemos que ver, se ha ido entibiando porque ha habido confrontación, ha habido diferenciación y ha habido distintas maneras de mirar y entender cómo gobernar el país en los próximos 4 años entre las candidaturas. Y eso es lo que ayuda a que la gente tome posiciones y tome decisiones. Ahora, que se haya entibiado a nivel de los medios, del análisis, de la discusión política, vamos a ver si eso se capilarizó o se refleja en que se entibió a nivel de la población y vamos a ver cómo se da la participación. Eso, es la gran incertidumbre. ¿Qué se puede esperar de participación? Es difícil predecirlo, pero en términos de lo que significa los números que vamos a ver hoy día. Yo tengo súper claro que esta elección, lejos, lo más importante es el volumen. Incluso más que el resultado. Más que el resultado. Sí, de todas maneras. Porque el volumen determina el resultado. ¿Ya?
O sea, el volumen, tú puedes tener cualquier resultado, pero sin volumen no vale nada. Y ya, pero eso implica que el volumen te da una indicación, es un indicador respecto de la fortaleza electoral del bloque, o más bien un predictor del resultado. Las dos cosas, te da la del bloque y la de la persona que gane. ¿Ya? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque esto, uno no puede especular cuánta gente va a participar, ni quién va a ganar. Pero lo que sí puede especular es cuánto se necesita para ser competitivo en primera vuelta. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto se necesita para ser competitivo? Mínimo. El pie de la casa, 1.100.000, 1.200.000. El pie de la casa. Es el pie. Ya. O sea, si una persona, no el bloque, una persona tiene hoy, uno de los 4 candidatos tiene menos de 1 millón, tiene problemas porque está votando mucha gente y el corte, lo más probable, va a estar en torno al 25, 26%. Y construir, triplicar la votación del pie, como yo digo, el millón para entrar en segunda vuelta, va a ser muy cuesta arriba con poco voto. A ver si entendí. Si el ganador de hoy... Te lo voy a poner de esta forma. Tú necesitas construir 3 millones de votos para la primera vuelta. Para pasar a segunda vuelta. Para pasar, al menos. Ya. Porque vamos a tener un esquema no tan peruanizado como el 2021. Claro. Donde la Keiko pasó con 13 puntos. 13. Claro. Ya, pero 26 puntos, pero 25%. Del orden de 25%, para aspirar a pasar a la segunda vuelta. ¿Eso cuánto es? 25% son 3.100.000, más o menos. Ya. Tú necesitas construir 3.100.000 para competir más o menos holgado en segunda vuelta. Ya. ¿Cómo construye eso? Con 1 millón mínimo hoy día, porque más que triplicar es algo que no se ha dado mucho en la historia electoral chilena. O sea, si el que gana hoy gana con menos de 1 millón de votos, la tiene difícil. La tiene muy difícil y ojo. Y si participa menos, yo soy de la idea que si participa menos de 2 millones, esto es bien cuesta arriba también. Menos de 2 millones. Claro, porque el que va a ganar no va a tener 2 millones, va a tener 800. Va a tener una parte de los 2 millones. Va a tener una parte de los 2 Exacto. millones. Cristian, ¿cómo lo ves eso? A ver, yo creo que podemos ponernos dos referentes con votos de primarias, con votos, o sea, legales. Uno, la del presidente Boric, el 2021. Te interrumpo. Sí, escuchamos a Carolina Toa en la estación Mapocho después de votar. Adelante, chiquillos. Ahí está, Bea. Sí, ahora sí, escuchamos a Carolina Toa. Claro, pide silencio porque la verdad es que el sonido, como te decías, buenos días, que no hay micrófono, chicos. Adelante. No hay micrófono, así que voy a hablar fuerte nomás. ¿Se pueden agachar? Sí. ¿Se pueden agachar? Ya, ahora sí. Ya, bueno, muy buenos días. Acabo de votar. Quiero contarles que es una sensación muy emocionante estar en este momento, haber hecho este recorrido, haber logrado que existieran estas primarias, que cautivaran el interés del país como ha sido, y llegar a este momento de definición donde ya la responsabilidad está en los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros entregamos todo lo que teníamos para contar nuestras ideas, para recibir también las que nos hicieron las personas, para construir un camino que permita la unidad después, para preparar una propuesta sólida para competir en la elección presidencial, porque esta es una campaña que se propone ganar la presidencia, se propone darle gobierno a Chile, se propone llevar al país por un camino de progreso que no deje a nadie atrás, un progreso que sea con equidad, un progreso que sea verde, un progreso que sea moderno para el mundo de hoy. De esa inspiración se nutrió esta campaña. Estoy muy contenta como estamos llegando hasta este momento y espero que sigamos contentos el resto del día cuando tengamos los resultados en la tarde. Candidata, la última parte de su campaña, estamos en vivo para Canal 13, la última parte de su campaña, usted fue súper crítica con la postura del Partido Comunista en diversas materias. Quería preguntarle si usted mantiene esas críticas y qué le ha parecido que en las últimas horas, previa a esta primaria, Janet Jara nuevamente manifiesta diferencias con Lautaro Carmona, por ejemplo, en el tema constitucional. Bueno, creo que primero decir que en una campaña se muestren las diferencias no solo es normal, es necesario. No mostrarlo sería un acto de ocultamiento, de opacidad. El progresismo y la centroizquierda es diversa. Hay en su interior distintas orientaciones.
Y estamos unidos porque tenemos propósitos comunes y sobre todo tenemos al frente una alternativa con la cual todos nos sentimos muy lejanos. Pero a la hora de decidir, dentro de las distintas vertientes de la centroizquierda, yo considero que es correcto que se transparenten esas diferencias a las personas y estoy satisfecha de que se haya dado ese debate. Respecto de las diferencias, ¿qué le parece? ¿Es parte, creo usted? Voy con la segunda parte de su pregunta. Nuestra propuesta y nuestro gobierno en esas materias no va a tener ningún matiz. Hemos sido claros y categóricos. No es el momento para abrir un nuevo proceso constitucional y Chile tiene una postura clara de condena a las violaciones a los derechos humanos y a las carencias de democracia que hay en distintas latitudes, incluyendo ciertamente el caso de Venezuela y el caso de Cuba. Carolina Toá venía después de su votación y otra vez marcando una distancia con el Partido Comunista, que también está en la competencia de esta primaria. Estábamos en el asunto de la participación, Cristian. Sí, se le ve emocionada a Carolina Toá. Está emocionada. Como que Sí, yo también. estuviera como satisfecha con el proceso de haber participado, más allá del resultado todavía. Sí. No, lo que decía que el 2013, con primaria legal, la izquierda, cuando participó la presidenta Bachelet, ¿se acuerdan? Y ganó, votó el 16% del padrón en ese minuto. El 16% de un padrón que estaba en torno a los 13.300.000, que si uno hace la equivalencia hoy día, sería como una votación de 2,5 millones de personas con el padrón que tenemos hoy día, que son 15,5 millones. Entonces ahí tú tienes un punto interesante, porque la primaria de la presidenta Bachelet no era una primaria competitiva. Todos sabían que iba a ganar la presidencia y así toda la gente de hecho, ganó largamente, que sacó como el 70% de los votos. Sí. Exactamente. Entonces uno dice, bueno, ¿qué movilizó a esa primaria? Probablemente la esperanza, las ganas de que le fuera bien a la presidenta, pero movilizó, o sea, no fue solo el miedo. Y después la primaria del 2021 votó el 11,9% del padrón. En la primaria legal. La primaria legal del presidente Boric. Jadwe Boric. Que hoy día equivaldría más o menos al padrón como 1.800.000 votos. Entonces ahí tienes el piso y el otro puede ser como el techo de lo que, el desde y el hasta de lo que ha pasado y donde uno podría construir los parámetros del mínimo y el máximo esperable. Si hay más de 2,5 millones, va a ser muy exitosa esta primaria y por eso que en muchos casos la derecha que no tiene vela en este entierro, en algunos casos decía hay que ir a votar por A o por B para que no salga A, porque no salga A o B. Y otros decían, bueno, pero vas a inflar una primaria, te decían entonces. Y como dice Axel, uno de los guarismos más importantes es la participación. Hablemos de eso, de la eventual participación de la derecha en esta primaria que no es de su sector, pero tenemos que hacer un corte. Estamos con Cristian Valdivieso y con Axel Callis en esta edición de Mesa Central, una edición especial que está siendo, por supuesto, todo el tiempo atenta a lo que está pasando. De hecho, vamos a estar con la votación de Janet Jara en un momento más. Estamos con nuestros auspiciadores aquí, con Axel Callis y con Cristian Valdivieso. En el móvil, Diego Quesada, con Chalí y vota Janet Jara. Diego. La presidencial del Partido Comunista y de Acción Humanista, escuchamos a Janet Jara. Lo que se ha logrado ahora es como recobrar la esperanza y saber que hay proyectos alternativos para ganar a la ultraderecha en noviembre es lo principal. Hay mucha gente que piensa que da lo mismo por quién votar, pero la verdad es que eso no es cierto. Los trabajadores avanzan en derechos, los pensionados, las mujeres, las disidencias, cuando en nuestro país gobierna la centroizquierda. ¿Expectativas de participación, candidata, durante esta jornada? Ojalá supiera cuánta gente va a votar. Sé que la mañana partió muy fría, pero ya está saliendo el sol iluminando este hermoso día. Y yo le quiero decir a la ciudadanía que ahora les toca a ustedes. Nosotros ya hicimos la campaña, manifestamos nuestras diferencias para que pudieran elegir bien, pero ahora les toca a ustedes, a los que están en sus casas, para que vayan a votar. La vemos emocionada en su barrio también. Sí, en mi barrio y además en mi colegio, entonces eso es bien bonito. No, a mí me toca votar en otro colegio que está más cerca de mi casa, o sea, de la casa de mi mamá, pero en este colegio estudié y como el CERVEL refundió mesa, es bueno que la gente también se revise antes de salir a votar. Candidata, la vemos va a ser bonito esto. Acá con varias parlamentarios, Sí. alcalde, su mamá también dijo que iba a venir hoy día. Está mi mamá, mi hermano, mi sobrino. Ahí viene la mamá también. Está acompañada de la familia, también de parlamentarios, de alcaldes. Está la mamá de la ex ministra Jara también. La jornada del día de hoy. Sí, además que me encontré con todos mis amigos de la infancia, que ya somos todos grandes, por cierto, y los vecinos aquí del pasaje en el que vivimos, y bonito, realmente. He sentido harto reconocimiento, yo creo que es bien simbólico para la gente de los sectores populares que hoy día podamos estar en una papeleta, imagínense, quién se habría imaginado antes. Y aquí con harto amor y cariño a mi colegio, que
Todavía sigue siendo un liceo vulnerable, todavía sigue siendo un liceo donde hay niños que les cuesta mucho salir adelante, profesores que se entregan con mucho compromiso y que si después soy elegida presidenta, por cierto, va a ser uno de los principales énfasis que voy a tener, apoyar a los colegios públicos para que las niñas y niños no tengan límites. Sepan que pueden llegar donde ellos quieran y cumplir sus sueños. Voy a ir a votar ahora, si me permite. El ingreso de Janet Jara hasta acá, hasta el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, en el Cortijo, este sector donde nació incluso también Janet Jara, recibiendo el apoyo, el saludo, los abrazos de las personas que han llegado incluso hasta acá. Iván, es la imagen. Ahora se volvió un poco más caótico este ingreso. Posteriormente van a haber más preguntas, más respuestas en un punto de prensa más ordenado, dicen, de la abanderada, la precandidata en estas primarias del Partido Comunista. Quedamos atentos al llamado de Diego Quesada, la votación en el Cortijo de Janet Jara, la candidata del Partido Comunista y de Acción Humanista. Los principales dirigentes de Acción Humanista, estaba Ana María Gasmuri, estaba Tomás Hirsch, varios diputados comunistas también acompañando a Janet Jara. Cristian Valdivieso ayer firmó una columna en La Tercera que se llama Jara ya ganó. A ver. No, esto no es un pronóstico electoral el de Cristian, sino más bien en el efecto cualitativo que la campaña de Janet Jara ha tenido en la política. Sí, efectivamente. Claro, no se pueden hablar de encuestas, pero creo que en alguna medida ya ganó, porque lo que hablábamos antes, se impuso en su partido, ¿verdad? Partido que quería o que tenía más fuerza, por lo menos los niveles de el presidente, el partido, el secretario general, que a todo esto no la acompañan en la votación ahora. Tenían la expectativa que fuera... guardados como Alf. Bueno, interesante como dato connotativo. Tenía la expectativa que fuera Daniel Jadwe. Ella logró imponerse a pesar de las expectativas de ellos. Después la torearon durante toda la campaña desde el partido y logró ejercer un acto de liderazgo al punto que algunos interpretaban que era una suerte de estrategia. Esto de que los controladores del partido, el presidente del partido y el secretario general la torearan para que ella saliera marcando el liderazgo. Y aparentemente todo lo que dice el reporteo es que no era ninguna estrategia, era que el Partido Comunista tiene una división interna y esa división se expresa en que una de las líderes que emerge es Janet Jara y los otros se sienten de alguna manera en segundo plano. Incómodo. Exactamente. Y tercero, creo que ganó en visibilidad, en popularidad y creo que acá en su presentación muestra también uno de los atributos que ella tenía como potencial y que creo que hoy día quedan bastante expresados, ¿verdad? Y constatados a nivel de la opinión pública, que tiene mucha cercanía, mucha capacidad de ser empática, mucha conexión emocional con el electorado. Y eso la muestra como una candidata que por lo menos en el plano emocional o de lo que nos digamos las campañas hablamos de las variables blandas, es muy poderosa. Y eso, independientemente del resultado de hoy día, creo que la va a instalar como una líder en su sector, dentro del partido y además como una líder indiscutible en el pacto oficialista, el actual oficialismo y particularmente dentro del Partido Comunista, y va a ayudar a que el Partido Comunista tenga una presencia en el Congreso incluso superior a la que tiene hoy día, porque tiene en ella una muy buena locomotora. Claro, exactamente, un motor que lleva adelante la campaña parlamentaria. Es raro lo que pasó con Jara, porque en la reforma de pensiones, en la negociación de la reforma de pensiones, ella era la dura. Así es. Y ahora es la de habilidades blandas, como dice Cristian. O sea, habilidades blandas y en particular la más difícil de todas las blandas, que es la credibilidad. Porque cuando ella recién habló, no está hablando de algo que le contaron, está hablando de su colegio, de sus compañeros, de su población. El Cortijo, yo conozco, no es el Edén, o sea, hay partes, es una población, hay partes maluendas, como se puede decir, exacto. Y por lo tanto ella está ahí, como que nunca se ha ido. Y eso yo diría que más que cercanía, yo entiendo bachelera cercana, lo que para los adeptos de Jara es creíble, absolutamente, o sea, le creen todo. Además de cercana, es creíble, y ese, para mi gusto, es el gran déficit de la política. La gente no le cree a los políticos. Claro, es como cuando acá en el debate, en este estudio, él sacó el libro que le había regalado su papá justo en el día del paro, su papá que ya se murió, digamos, claro. Y podrían nombrar un libro X, podrían dicho la Biblia, no sé, cualquier cosa, y tiene un tono también muy, como, aparte de creíble y cercano, tiene un tono con cierta fraseo, perdón lo que voy a decir, pero medio evangélico, o sea, como algo como que envuelve a la audiencia. Y este contrapunto que habla Cristian, yo también en algún minuto dije, no puede ser esto, me huele al policía bueno y policía malo, Carmona versus Jara,
Pero parece que Carmona vela más por los intereses del partido, porque yo creo la que, doctrina. Claro, pero yo creo que están en una posición que nunca han estado en los últimos 100 años. Nunca. Que es la posición de la posibilidad de ganar, o sea, para la liderar a la posibilidad izquierda. de liderar un proyecto que vaya más allá de un partido. Lo más cercano fue Gladys Marín, el cura Pizarro, y de ahí para atrás solamente han acompañado. Esta es primera vez que el Partido Comunista en 115 12 años, 12 años de existencia pueden estar como a la cabeza de un proyecto más multipartidario. ganado, claro, porque lo del cura Pizarro y lo de Gladys Marín fue marginal en y fueron términos de casi voto. testimoniales. Sí, O pues, sea, claro. de hecho, si Janet Jara gana la primaria de hoy, va a ser la candidata comunista que más votos tenga en una primera vuelta. El cura Pizarro tuvo 5%, si no lo recuerda, 5%. Gladys Marín 3%. emblemática, de 3%. Evidentemente, Janet Jara si se impone hoy día y es la candidata del oficialismo en su conjunto, va a tener harto más de eso, va a tener por de pronto 2 dígitos y capaz que pasa a segunda vuelta. Gladys Marín sacó el orden de 200.000 votos, que eran los que después le permitieron a Lagos ganar. Yo creo que otra vuelta, de las variables que explican también el por qué de alguna manera ya ganó y por qué se impuso, de alguna manera, en lo simbólico al menos, es que ella logró hacer una campaña mucho menos doctrinaria y menos ideológica. No pisó el palito que a lo mejor pisó Daniel Jadue en su minuto, o lo pisó o quiso pisarlo, que fue salirse de la lógica más ciudadana del alcalde. Ella no salió de ser ministra, de haber tenido logros en el gobierno, se adueñó de todos los logros del gobierno, pero sin ningún remilgo. Es decir, las 40 horas, ¿verdad? La reforma de pensiones, el sueldo mínimo, o sea, todo prácticamente de su propia gestión, y no cayó en una lógica confrontacional, adversarial, ¿verdad? Y más doctrinaria o ideológica como cayó Daniel Jadue. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde ella, que es del Partido Comunista, militante del Partido Comunista, como ella ha dicho, desde los 13 años, hasta dónde esa militancia logra generar temor en ciertos grupos de la población para que vayan a votar por un candidato que de alguna manera amenace la posición de Janet Jara, como fue con Daniel Jadue, que mucha gente... Sí, pero ahí yo tengo, un matiz, porque, porque se ha hablado mucho esta última semana del voto estratégico. Yo no creo para nada en el voto estratégico como un elemento que mueva la aguja. Esto es que alguien vote con una alguien de la intención, derecha venga a votar a esta y primaria. lo que ha sucedido y que siempre ocurre en las primarias mixtas, en las primarias donde participan 2 bloques, esto para la gente se olvida. Cuando tú vas a votar una primaria y eres independiente, como el 96% de la gente que participa en una primaria, te entregan una papeleta, donde vienen mezclados todos los nombres. Exacto. Y lo que ha sucedido es que uno dice, oye, me gusta este, y dice, pero en realidad si gana este, y ahí se puede producir algún voto estratégico. Pero que alguien de derecha hoy se levante para ir a votar, porque hay 2 teorías en este mundo a partir de la doctrina Longueira: hay que votar por Jara para generar mejores condiciones para Matei, o hay que votar contra Jara para que el comunismo no llegue. Entonces, claro, y que el socialismo democrático mantenga cierto vigor. Entonces, ese voto estratégico yo creo que es prácticamente muy escaso. Muy escaso. Bueno, y además incomprobable. Porque si fuera una primaria derecha y una primaria mixta, la gente podría decir, ya voy a votar estratégicamente. O sea, vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, en Vitacura. Me llegó un informe en la Ursulina, penan las ánimas. En este momento, a esta hora, a lo mejor hace mucho frío. Es que ahí yo creo que hace más frío que en otras partes de Santiago. Y eso que pagan más contribuciones. y hay que ver si están penando las ánimas en todos lados. Yo creo que el voto estratégico o el voto útil, o como queramos llamarlo, igual opera en alguna medida, porque es cosa, mira, para la campaña de la segunda vuelta Orrego con Karina Oliva, el distrito 11, que no tenía muchas velas que tocar en ese entierro, salió, la mayoría, digo, no estoy... A votar por Claudio Orrego. A votar por Claudio Orrego en una votación histórica de Claudio Orrego en ese distrito, que no se repitió en esta segunda vuelta de Claudio Orrego. Claramente, gente que salió a votar contra Karina Oliva. Y también en el distrito 11 le fue muy bien al presidente Boric, significativamente mejor, a pesar de que había una primaria de derecha. Ahí yo disiento completamente. Porque hice un estudio de eso y aislé todo el voto estratégico. Y la proporción de votos que sacó Boric con respecto a Jadue baja 5 puntos. Es decir, si tú hubieras sacado Providencia, Vitacura, Las Condes, Los Arnechea y todas las comunas, incluso... Si sacáis eso... Aislé los colegios de Viña, que son como un poquito más... Igual Boric le disminuía la diferencia con Jadue, que fue significativa, disminuía 4 o 5 puntos. Claro, porque Boric sacó 60 y tantos %, ¿no? Claro. 65%, algo así. Puede ser más o menos, pero no movió la aguja.
Ya, Claro, puede ser más o menos, pero de que hay un voto. Y además esa primaria tenía una primaria de derecha que además era muy competitiva. Entonces la gente es una papeleta la que tiene, ¿no? En esa primaria no había primaria del socialismo democrático. O sea, había gente que era de la ADC, del socialismo, del PPD, que estaba libre, que podía votar en cualquiera de las dos primarias y probablemente pudo haber votado por Boric. En esa primaria entró Lavín como favorito. En la de la derecha. Claro, en la derecha. Jadwe y Lavín eran los favoritos. Eran los favoritos y salieron como los derrotados. Sí. Ahora, hay que decir que Jadwe es la campaña y los debates lo hundieron, o sea... ¿Cómo olvidarlo? Oye, a propósito de Janet Jara, hay algunos en la derecha que se quejan, dicen que Janet Jara lo que hace es impostar, ocultar, meter su carácter, su condición de militante comunista como una versión B de Janet Jara, así como Mr. Jake y Mr. Hyde. Claro, como Evelyn y Matei o Janet y Jara. De hecho, ¿quién era? Había una columna ayer que era como la diferencia entre Janet y Jara, que Jara es la militante comunista. La que citaste. ¿Esa es la tuya? Es la tuya, ¿viste? La que usted maldice. ¿Y existe esa...? Pero es posible, o sea, ¿existe la impostación? Y si hay una impostación, ¿cuánto dura? Porque de ahora en adelante, si es que Janet Jara gana, Kass, Matei y todos los otros candidatos van a tener que sacarla al pizarrón, digamos. O sea, yo no la conozco, o sea, como la he visto un par de veces en mi vida, pero no tengo como... o sea, a ver, en una campaña todo asoma, todo. Entonces, si tiene esta dualidad Janet Jara, así como va a aparecer en la... Va a terminar apareciendo. Claro, porque lo primero que pasa en las campañas que son tensionadas es que los equipos empiezan a rotar y se instala, nadie puede trabajar con esa persona. Y eso es como algo en el mundo de la política que se expande muy rápidamente. Y hay candidatos que son complicados y van cambiando de equipo y todo eso. Ahora, así que, claro, y ella dio una clave, ha hablado reiteradamente de la ultraderecha. Entonces, inevitablemente ella está buscando polarizar una eventual primera vuelta y polarizarla con lo que ella define la ultraderecha, y eso inevitablemente la va a poner a ella en el polo de la ultraizquierda. Y ese es un escenario que hasta ahora no se ha visto con claridad, porque a pesar de las tensiones que hay en el oficialismo, igual, o sea, se cubre un cierto ánimo. Habla Janet Jara ahí en Conchalí, escuchamos. A ver si participa. Ya está saliendo este sol hermoso que ilumina, en este caso, nuestra capital, pero en el resto del país también es muy importante votar. Todas las regiones de nuestro país tienen que participar. El proceso de descentralización es muy relevante, y que ustedes decidan desde sus regiones y localidades quién va a ser la candidata o el candidato que va a encabezar al oficialismo en la primera vuelta presidencial va a ser muy relevante. Yo, en lo personal, además, me siento muy emocionada. Hoy día me tocó volver a mi liceo, como se refundieron locales de votación, producto de que esta es una elección primaria. Me tocó volver acá al Liceo A33 de Conchalí, y se juntan las emociones de cuando era uno más joven y ahora ya con más experiencia desde otro lugar. Contenta por el apoyo de mis vecinas y vecinos, los voceros de la campaña, todos los que han estado trabajando este tiempo. Y quiero decirles que me declaro una persona que está muy contenta del trabajo que hemos hecho, independiente del resultado que tengamos, que por cierto, cada uno de nosotros está en esto porque aspira a poder ganar la elección, pero independiente del resultado, creo que hemos hecho una bella campaña que ha devuelto en buena medida la esperanza a nuestro país para poder ganar la elección en noviembre. A nosotros nos interesa ganar esa elección no por los cargos. Yo creo ser bien clara en esto. Si a mí me interesara un cargo, yo me habría quedado de ministra en lo que quedaba de gobierno. A mí lo que me interesa es un proyecto país, y creo que nuestro país necesita seguir avanzando en seguridad pública en los barrios. Es un tema muy terrible, muy importante que los niños puedan salir. Mejorar la salud pública es sumamente relevante. Acá en la zona norte de la región metropolitana hay solo un hospital, en Antofagasta hay un hospital concesionado con dificultades. Podemos ver en todo nuestro país cómo la salud pública se está convirtiendo en una olla a presión. Y por cierto, fomentar crecimiento económico, pero un crecimiento que sea, junto con llegar a las familias o a los sectores empresariales, le llegue a la familia de todos los chilenos y chilenas. Eso es lo que nos caracteriza. Hoy día el crecimiento llega a todos. Hoy día es clave, pero el día lunes también va a ser relevante, porque finalmente va a haber una figura que va a representar al sector oficialista. Y no hay que negar que han estado con varias fricciones políticas, y sobre todo ustedes el llamado que han hecho al socialismo democrático de respetar la palabra de honor. ¿Qué se le habla a este sector, sobre todo que la misma candidata Carolina Toá ha dicho que el Partido Comunista no podría gobernar, por ejemplo? Yo creo que tienen que tener tranquilidad. Nosotros ya formamos parte de una coalición de gobierno donde están distintos partidos, y quien gane la primaria, en mi caso en particular, yo tengo esa convicción, va a ser la candidata de una coalición amplia, no de un solo partido. Eso es relevante tenerlo a la vista, porque en nuestro país
Somos gente que tiene distintos tipos de pensamientos, somos diversos, nos une un tronco común a la gente de la centroizquierda, pero es evidente que quien quiera ganar una elección presidencial para un proyecto para el país debe tener la suficiente capacidad de incluir a todos, dialogar con todos, no excluir, no descalificar a los demás, no maltratar a los demás, sino que por el contrario, hacer una diferencia en esto. En la política muchas veces la gente se siente súper desafectada de lo que está pasando, porque no entiende cómo en su diario vivir tiene ciertos problemas que nadie está hablando de ellos, sino que los políticos nos estamos hablando entre nosotros, sacándonos trapitos al sol. Yo no creo en esa política y creo que lo demostré como exministra del Trabajo, pero lo más importante es que tengo la disposición y responsabilidad para decirles con tranquilidad que me he preparado y que estoy tranquila. Si me toca asumir la primera magistratura del país, sabré gobernar con todas y con todo y representar no solo a los que hoy día voten por mí o a los que estén en esta primaria, sino que también los que están desilusionados o enojados o molestos. Hay que... La candidata del Partido Comunista y de Acción Humanista, después de votar, da 2 o 3 pistas respecto de lo que puede ser una campaña si es que ella gana la primaria de hoy. 1, lo que decías tú, Cristian, lo de la ultraderecha, y 2, la idea de que ella es una candidata de una coalición, no del Partido Comunista. Sí. Igual la va a tener, creo yo, que esta dificultad para poder separarse efectivamente del Partido Comunista. Ya, si gana las elecciones día, le va a tener que tomar una decisión de cómo efectivamente separar aguas, porque si no separa aguas, ya no solo simbólicamente, sino que más concretamente, la va a tener difícil. El Partido Comunista al que pertenece Janet Jara es un partido que ha reconocido a Nicolás Maduro, reconoce esa dictadura, no dice que la elección fue una elección fallida. Y no nos olvidemos que hoy día hay más de 1 millón de venezolanos en Chile que no se vinieron de Venezuela porque Venezuela sea un país maravilloso, y que ya en 2017 el presidente Piñera le ganó a Alejandro Guiller, en parte porque hubo una campaña que hablaba de Chilezuela, por el espanto que producía el imaginario de Venezuela en Chile para muchos chilenos. Ese imaginario de Venezuela, el 2017, estaba relativamente dibujado. Hoy día es muy nítido. Y por lo tanto creo que si efectivamente ella gana la primaria, va a tener que, ya no va a poder zigzaguear tanto con esta cierta equidistancia de su partido, va a tener que tomar una distancia más fuerte, y creo que eso va a producir cierta confrontación y cierta tensión dentro del mismo oficialismo. ¿Cómo lo ves, Axel? Sí y no. A ver. Obviamente que este es el escenario soñado para la derecha, tener al frente una candidata comunista. O sea, es como cuando a Chile le tocaba con Bolivia o Venezuela hace cuando éramos buenos para el fútbol. O sea, decíamos los puntos eran ganados. No obstante, que yo me doy cuenta, esencialmente estudiando el tema de los votos de gobernador y alcalde, que hay una parte del padrón electoral que no necesariamente le es incómodo esto del comunismo o el fascismo o la ultraizquierda y la ultraderecha. Que no se asusta con esos tags, con esos tags. Y yo creo que la derecha va a tener que reflexionar bien si quiere ir al campo del anticomunismo, porque puede pasarle lo de la sábana corta, que logre movilizar un electorado más bien mayor, 40 para arriba, donde el fantasma de la Unión Soviética, Maduro, Castro, Nicaragua y todo eso asusta. Pero hay otro electorado que no le asusta ni Cast, ni Jara. Ni nadie. Claro. Que no tiene el fantasma de la Guerra Fría, tienes razón. Menos ideologizado. Y que es mucho menos ideologizado y mucho más pragmático. Por eso te decía yo que es mucho más concreto el imaginario del desastre de Venezuela y la dictadura de Maduro, es mucho más concreto que aludir a dimensiones ideológicas, políticas y por eso yo siempre les digo, vean los resultados de gobernadores, vayan a las mesas de los republicanos como votaron, y esto ocurrió en todo Chile, en las 11 regiones donde hubo segunda vuelta, hubo otras vasijes que yo llamaría estrambóticos en términos políticos. Esta conversación con Axel Callis, con Cristian Valdivieso va a seguir en la tarde. Me llega de Lo Barnechea, nadie. Nadie, 0 grados, 0 personas. Bueno, la persona que lo vio estaba, así sí, que nadie, no, pero oye, poca gente. A propósito de comuna, interesante, estaba el alcalde Matías Toledo de Puente Alto acompañando a Janet Jara. Vamos a ver Puente Alto versus Maipú, que fue el candidato, o sea, el jefe de campaña de Gonzalo Winter. Esas votaciones. Claro. Cristian, Axel, nos vemos en la tarde. En la tarde, buenos días. Desde las 5 de la tarde por T3 en vivo. Y con datos. Y con datos. En la cobertura de estas elecciones primarias del oficialismo que están llevándose a cabo durante toda esta jornada, y en la cobertura del 13 también, como parte de Mesa Central. En solo 2 años, la ley Papito Corazón. Panel de políticos, dice la pauta, que es lo que tenemos. Pero tenemos representantes de distintas candidaturas, de distintos partidos políticos, un panel muy nutrido. Voy a pasar por este lado. Ana Elida Uriarte,
Está en el comando de Carolina Toa. Así es, muy Guillermo buenos días, Ramírez, Iván, todos los demás. que no lleva vela en este entierro, en el de la primaria oficialista, digo yo. Comentarista externo. Presidente de la UDI. Beatriz Sánchez, del comando del candidato del Frente Amplio. Así es, está aquí de comando, sí. Y resfriada. Y un poco resfriada. Laura Albornoz, del comando de Janet Jara. Así es, muy buenos días, Iván. Laura. Diego Chalper, que no tiene tampoco vela en este entierro, que es de la Renovación Nacional. Y Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano. Muchas gracias por estar con nosotros, Ruth. Diga que parecemos Alcusa, como dijo recién. Parecen Alcusa, es verdad. Pero es lindo. Pero esto habla de la pluralidad de la política chilena, al menos en estatura. Una cosa. Janet Jara, vamos a partir con Laura Albornoz. Todas estas discrepancias, estas cosas, ¿cómo hay que interpretar estas idas y venidas con el presidente del Partido Comunista, la doctora Carmona, que Janet Jara tiene que corregirle la plana a cada rato? De dos formas. Una, como actos democráticos, y estamos viviendo una democracia, y también, yo diría, en segundo lugar, como renovación de los propios cuadros políticos. Sin duda alguna, cada uno de los representantes que están aquí no son el fiel reflejo de la que eran sus partidos hace 20 años atrás, y han significado una renovación importante, un modo distinto de hacer política, y en ese sentido felicito que esas cosas se den. Eso. O sea, es parte del debate democrático. O sea, el disentir dentro de la coalición y al interior de los partidos. Yo le quiero contar que cuando militaba en la democracia cristiana, yo milité 39 años, habían distintos sectores, los guatones, los chascones, los iluminados. Yo pertenecía a ese último grupo, por lo tanto a mí me parece muy normal que los partidos políticos, y seguro que en el Frente Amplio, seguro que en Republicano hay distintas corrientes, quizás Republicano, porque es más joven, no lo tenga todavía, pero es un fenómeno natural en los partidos políticos, y quienes hemos militado lo sabemos, y sabemos que esto pasa, y ella en sí misma es una renovación de su propio partido. Así parece. Guillermo Ramírez, ¿qué piensa? Yo creo que Laura tendría razón si estuviéramos hablando de algún tema accesorio, pequeño, en que uno dijera, bueno, se pueden tener diferencias, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de iniciar o no iniciar un proceso constituyente, estamos hablando de algo que es gordo, que es importante, y que es una diferencia que puede dividir aguas entre incluso derechas e izquierdas. Imagínense dentro de un mismo partido. A mí me llama la atención que a 2 días de la campaña, o de la elección más bien, Lautaro Carmona proponga esto. A mí me dio un poquito de susto, te voy a decir. Porque es sabido que en Latinoamérica los partidos de bien izquierda, entre ellos los partidos comunistas, cuando tienen el poder y tienen mayorías, buscan hacer procesos constitucionales para tener constituciones a su pinta y poder gobernar con menos contrapeso. Entonces parece que al presidente del Partido Comunista se le abrió el apetito y ve que Janet Jara, quizás, yo no me voy a adelantar, por respeto además a todos los demás, quizás gane la primaria hoy día, se le abrió el apetito y ya está pensando en un proceso constitucional para gobernar sin contrapeso. A mí me parece peligroso eso, fíjese. Ana Lidiarte. Creo que hay un punto que es bien importante, que tiene que ver con la campaña, y es el punto de la diferenciación. Y en ese sentido, mi candidata Carolina Toa ha sido clarísima en toda la línea. Primero, respecto de cuestiones esenciales como la valoración de la democracia y el respeto a los derechos humanos, intransable. Y segundo, respecto de los momentos políticos. Nosotros ya vivimos 2 procesos de nueva constitución con los resultados que todos conocemos. Hoy día no es el momento, no está en nuestra plataforma, y nosotros dentro de la coalición, dentro de los que somos, por supuesto que vamos a instar para que esa idea sea la que predomine. O sea, la idea es que el asunto está cerrado. O sea, pero por ahora, ¿tú estás de acuerdo en que se le abrió el apetito gobierno, sí, al presidente del Partido Comunista? Mire, es tan difícil interpretar lo que sucede en estos días. Yo, de verdad, es muy difícil interpretarlo, pero yo diría el PC tratando de, a través de su dirigencia, mostrar la línea del PC. Y eso no es nuestra línea, y por eso nosotros... parece que es distinta a la de Jara. Y por eso nosotros no estamos en el PC. Por eso nos quedamos. Sí, por ahora nos quedamos con la candidata. Yo no sé qué le sorprende tanto que el doctor Carmona diga eso. Si eso es lo que cree el PC trató de montaje la incautación en Villa Francia. El PC, cuando se produjo el asesinato de Ronald Ojeda, dijo claramente que esto era casi un show mediático para perjudicar a Venezuela. El PC ha votado sistemáticamente en contra de prácticamente toda la agenda de seguridad, y ahora último se estrenó votando en contra del estado de excepción en la macrozona sur. Entonces, ¿a quién le sorprende? Si lo sorpresivo es lo de Janet Jara, que intenta de una manera, en mi modesta opinión, desesperada, demostrarnos algo que nadie cree, que haya algo distinto a Lautaro Carmona. Entonces,
Yo lo que me sorprende, para serle súper franco... Ella desesperada, de No, mira, verdad. pero, Yo la veo entonces, más bien contenta. no, en este punto en particular desesperada. Entonces, yo lo que me sorprende es que la centroizquierda no deje más claras estas diferencias. A ver, pero perdón, No sé qué más yo recuerdo... tendríamos que hacer para dejarlo y con esto claro, termino, te y con digo esto sinceramente, salir en una y termino con lo manifestación en el siguiente. centro, o sea. ¿Usted se acuerda cuando se indultó un señor de la primera línea en Atacama? ¿El concejal de qué partido lo fue a recibir a la salida? Un señor del Partido Comunista, pues. Entonces, yo la pregunta que me hago, no sé si estamos todos aquí con amnesia, pero la verdad es que el Partido Comunista sigue haciendo lo mismo. Lo novedoso es que Janet Jara intenta desmarcarse de eso. Beatriz Sánchez. Bueno, creo que es interesante el debate porque, y voy a tomar palabras tuyas, Iván, aquí decían, hay algunos que tienen velas en este entierro y otros que no tienen velas en este entierro. Perdón que lo precise así, ¿no? Todos tenemos velas. Pero creo que efectivamente, primero destacar que aquí hay partidos que nos pusimos de acuerdo y estamos en una primaria, en competencia, que ha surgido un debate interno y me parece súper interesante que desde el progresismo nos pongamos de acuerdo y vayamos a una primaria y todavía hay tiempo, así que vayan a votar. Sí. Hace frío, eso está pasando el frío, así es que ánimo, eso es lo primero. Lo segundo, creo que es interesante esta discusión y quienes estamos acá, porque hoy día la primaria va a demostrar algo, que es cuáles son los equilibrios dentro de lo que llamamos progresismo y a futuro, con mis compañeros de panel, pero que son de la derecha, se va a mostrar también el equilibrio que hay en la derecha, o sea, ¿quién está ahí? ¿Cuál es el centro gravitatorio? Entonces creo que ahí hay cosas interesantes de lo que vamos a ver. Y a propósito de la discusión que se ha formado, creo también que en toda elección hay debates, ¿no? Y creo que en algún momento se fue más tenso, pero es propio de una elección. A mí lo que más me interesa es que la gente vaya a votar, que sea una linda primaria y muy orgullosa de mi candidato Gonzalo Vinter. Vamos a volver sobre ese punto. ¿El candidato del Frente Amplio desechó la idea de una nueva constitución? Lo dijo hoy día en la mañana. Sí, hoy día en la mañana lo dijo. No hay. No Por el lado hay. del Frente Amplio no hay tampoco. Sí. Por ahora. Ruth Hurtado. A ver, yo primero aquí no hay que ser ingenuo. Estas discrepancias que hay entre Carmona y Jara es netamente para reafirmar el liderazgo de Janet Jara, de decir, oye, ella es nuestra líder, tiene una voz distinta, una candidata comunista que no quiere verse como comunista y por el lado, cierto, le sale un hombre a ponerle ciertas barreras y aquí no podemos dejar de mirar tal ¿Es como una operación para dejarla mejor parada? Sí, es una operación. Oye, el Partido Comunista no hace nada si no tiene una estrategia, si no tiene una ruta escrita, planeada y sigue paso a paso cada una de esas estrategias que se ha planteado. El 2006 es cosa de recordar lo que dijeron en un congreso que ellos tuvieron, en donde ellos dijeron tenemos que llegar al poder, ya no podemos seguir con esta lucha de clases entre los más vulnerables y menos vulnerables, tenemos que empezar a permear y eso es lo que han hecho hoy día el Partido Comunista. La candidata se muestra más dialogante, se muestra como ajena un poco, también desconociendo que viene y que es el legado del presidente Boric, va a ser la continuidad, ya sea ella, sea otro, pero tal como aquí lo han mencionado, el Partido Comunista se ha opuesto de manera sistemática a todo lo que tiene que ver con seguridad, todo lo que tiene que ver con el control migratorio, y no nos podemos olvidar de la esencia, si es cosa de recordar todo lo que quedó escrito en el 2022 con la propuesta constitucional, en donde ellos querían refundar Chile, querían darle más derecho a los presos, más derecho a la primera línea, de hecho la homenajearon en el ex Congreso, les dieron pensiones de gracia, y no nos podemos olvidar de esa esencia, esa es la esencia que quiere seguir gobernando, y nosotros en el Partido Republicano, si bien, como decía, no tenemos velas, sí tenemos muchas velas en esto, porque la campaña o el juego de la democracia, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con hoy día ganarle al narcotráfico, al crimen organizado, al desempleo que está creciendo cada día más, a la inflación, y en eso estamos muy preparados en el Partido Republicano para gobernar y obviamente ganarle al continuismo de este mal gobierno. Ahora, Ruth Hurtado pone un punto que probablemente sea un punto de la campaña. Independientemente de quién gane, independientemente de si hay o no una nueva constitución, el proyecto de la izquierda, dice Ruth Hurtado, y normalmente dicen en la derecha, está plasmado en ese proyecto de nueva constitución que se rechazó en el 2022. ¿Ese es el proyecto? ¿Eso es lo que le va a proponer al país? Iván, que a mí me hubiera gustado haber visto, como ocurrió con anterioridad, dos primarias. Me gustaría haber visto que compitieran y debatieran sus propias ideas, la centro derecha o la derecha. Y lo que escucho acá es volver con un discurso que lo escuché en la campaña del sí, por Dios, hace miles de años atrás. Yo creo que las personas que están en sus casas lo que menos quieren es escuchar en la pelea de si le dio la orden, no le dio la orden, de qué partido. Yo estoy en representación
por lo demás de la candidatura de Janet Jara, que incorpora también a los humanistas y a personas independientes que dejamos de militar hace 3 años. Claro, tú no eres representante del Partido Comunista en ese sentido, claro. Las personas que están escuchándonos quieren ir a votar, no militan en partidos políticos, les interesa saber qué medidas se van a tomar en seguridad, Janet Jara qué medidas va a tomar en materia de salud, mejorando el sistema de salud pública, qué medidas vamos a tomar en materia de infancia, protección a los adultos mayores. Me parece a mí que esos son los debates reales, sin perjuicio de estos que están añejos, ¿no? Están añejos esto de volver sobre el debate de, me parece que los anti-algo, anticomunistas o anti-algo, están pasados de moda. Bueno, yo creo que el país ha evolucionado. Acaba de decir que se está oponiendo a la ultraderecha. Es anti-ultraderecha. No, ella no, o sea, ella tienen digamos. ideas distintas, tenemos ideas distintas y es legítimo que se debatan. Por de pronto, me parece que ese debate, ojalá que se hubiese plasmado ahora con una primaria de la derecha también, pero no la tuvimos porque no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Es antipropuestas a quienes están... Mira, ¿sabes lo que pasa? Perdón, Iván, perdona. Ojalá fueran debates añejos, pero no son añejos en el minuto que el Partido Comunista hasta el día de hoy sigue defendiendo dictaduras en el mundo, hasta el día de hoy sigue votando en contra de la agenda de seguridad, hasta el día de hoy en todos los temas. Por ejemplo, piensa usted que cuando hubo un homenaje a un expresidente fallecido, el presidente Boric pide disculpas por lo que ocurrió y el Partido Comunista lo salió a criticar. Entonces, usted me permite, de añejo nada. A ver, nosotros en la derecha podemos tener muchos matices, pero lo que tenemos claro es que el comunismo para nosotros sería una mala noticia para Chile y por lo tanto no sé si seremos anticomunistas. Yo me declaro anticomunista democrático. Lo bueno para usted es que yo no soy militante comunista, soy demócrata cristiana en 2 oportunidades. Entonces yo vengo en representación de la candidatura Jara. Si quiere nos juntamos en otro espacio como este después y conversamos sobre los temas políticos. Pero esto es una candidatura, una primaria hoy día. Laura, una frase, pero usted no puede desconocer la militancia política de su candidata. Sí, creo que es muy importante, algo muy fresco. Los países no se conducen con piloto automático. Hoy día estamos tomando una decisión respecto de quién podría encabezar un proyecto desde el progresismo y para encabezar la primera vuelta electoral de la presidencia de la República. Desde ese punto de vista, mi candidata, que es Carolina Toá, y viene del socialismo democrático y tiene los planteamientos que tiene y que ya hemos visto en toda esta campaña, lo refuerzo y lo digo para que quienes nos estén escuchando entiendan que es muy importante ir a votar hoy día y tomar una decisión respecto de cómo va a ser esta representación del progresismo hoy día. Yo creo, y lo hemos sostenido, que nuestra candidatura, la candidatura de Toá, representa por un lado experiencia, que es importante para conducir un país, capacidad, que es súper importante para conducir un país, y adicionalmente la posibilidad de un diálogo abierto, un diálogo convocante. Y yo creo que en la línea de lo que estamos conversando es muy importante decirlo porque independientemente de que Carolina Toá milita en el PPD, yo pertenezco al PS y hay otros 2 partidos, Liberal y que está ahí el Frente, la Federación y el Radical, y el Partido Radical, independientemente de eso hay un planteamiento común y nosotros vamos a instar y vamos a pelear muy fuertemente al interior del progresismo para que esa instancia, esa impronta que tiene nuestro planteamiento sea el que se imponga. Entonces usted que está en la casa, ayúdenos y vaya a votar hoy día. Se terminó la franja electoral. La pregunta de Guillermo Ramírez es si para la derecha esa va a ser una estrategia de campaña, un arma de campaña, de argumentación en la campaña, que el proyecto, independientemente de quién gane la primaria, independientemente de lo que dice Anelia Uriarte, va a ser el de la convención fracasada, digamos. A ver, no sé si es buena idea decir en un programa, además con la audiencia que tiene cuál va a ser la estrategia de nuestra campaña. Era solo una pregunta. Las estrategias generalmente no se comunican. Lo que sí puedo decir, o sí me puedo preguntar, es si el alegato que hacía recién Laura Albornoz sobre el anticomunismo, ella nos estaba hablando a nosotros, que somos anticomunistas desde luego, de eso no hay ninguna duda, o si le estaba hablando a la candidatura de Toá. Porque aquí toda esta discusión se ha dado con la candidatura de Toá, no con nosotros que, como tú dijiste al principio, no participamos de esta primaria. Fue Toá la que dijo que allí donde gobierna el Partido Comunista finalmente hay empobrecimiento. Ella habló, no tengo las palabras exactas, pero creo que no falta la verdad al decir que ella dijo que el Partido Comunista es un partido que cuando gobierna es empobrecedor. Y la pregunta del millón es, bueno, si gana Jara, ¿cómo se baja Carolina Toá? O cómo se baja el socialismo democrático de esa afirmación. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con Toá. Acá ya basta de experimentos. Tuvimos una primera convención constitucional
que terminó pariendo un texto que la gente rechazó de manera muy brutal. Luego tuvimos un segundo proceso en el que el Partido Republicano, que tenía mayoría, no logró tampoco proponer algo que formara una mayoría. Y luego tenemos un gobierno como el del presidente Boric, una persona inexperta, una persona extremadamente joven, con poco kilometraje, y el país dijo, bueno, veamos si por acá, entonces ya, cortémosla con los experimentos. Jara es una candidata, y obviamente eso lo vamos a poner de relieve si es que ella gana, es una candidata que en mi opinión, al igual al parecer que la de todas, es un peligro para Chile, porque es una candidatura empobrecedora, y creo que eso evidentemente va a ser parte del debate para contestar tu pregunta en la primera vuelta. Beatriz Sánchez, a propósito de las alusiones al gobierno inexperto. No, sí, durísimas, pues sí, como que te traten de experimento en una votación amplia del presidente Gabriel Boric. Creo sí que en mi reflexión que las candidaturas, los proyectos obedecen a momentos del país. O sea, creo que hay que reconocer que veníamos de un estallido social. O sea, pasó algo en Chile donde la gente salió a decir, necesito cambios profundos. Y aquí hay partidos que llevan mucho tiempo gobernando, ¿no? Y que estuvieron en el gobierno también. Entonces, hablar de experimentos por proyectos nuevos, el Frente Amplio tiene poquito tiempo, y yo muy orgullosa, Frente Amplista, pero quiero decir otra cosa a propósito de esas descalificaciones, ¿no? Hoy día quienes están en la papeleta, a excepción del diputado Mulet, son personas, 2 ministras del gobierno del presidente Boric, que tienen un gran liderazgo. Mi candidato, Gonzalo Winter, ha sido un vocero del gobierno desde la Cámara de Diputados. Ahí está la discusión, y una discusión programática, además, interesante respecto al Chile que viene. Exacto. En el otro lado, insisto, no llegaron a ponerse de acuerdo en la primaria. Yo lo lamento mucho porque lo ideal es que la gente pueda participar en este tipo de decisión. Entonces, esas descalificaciones, Guillermo, tan livianas, ¿no?, de alguien que está gobernando, que muestra una serie de avances en derechos para las personas en Chile, creo que, y que hoy día permite además llegar a un acuerdo que es vinculante, ¿no? Vinculante, así para que todos lo tengamos claro, vinculante en la primaria, me parece que es un exceso y obedece también a un intento de estar en la agenda cuando no están en la primaria y un intento de empezar a adelantar la campaña. Y a propósito de la estrategia, creo que quedó clarita aquí, ¿no?, cómo va a ser la estrategia. Oye, de la derecha. Pero no se notó mucho sí, en la campaña lo que estás afirmando. Aquí tenemos 2 voceros, o sea, 2 ministras del presidente Boric, tenemos a un vocero del Congreso. Aquí lo que hicieron las candidaturas fue esconder al gobierno. Las candidaturas. Como me señalaba con el dedo. En las campañas, en las campañas, las candidaturas, porque al presidente Boric y al gobierno lo tuvieron escondido en otro lugar. Nadie aquí sacó al presidente Boric, al gobierno en la campaña. Mientras menos apareciera en la franja, mejor. De hecho, para que nadie se confunda de las personas que nos están escuchando, porque aquí nos conocemos todos los que estamos en este debate. Sí, Iván somos es un pocos y nos testigo, conocemos mucho. Y usted es un testigo privilegiado de la historia, diría yo, del último tiempo. Hemos estado en una campaña donde claramente lo que se ha buscado es marcar las respectivas identidades porque somos distintos, eso es una realidad innegable. Si no, todos militaríamos en el mismo partido y no lo hacemos. Pero ¿cuál es la continuidad del gobierno? Ahora bien, nosotros vamos a iniciar un gobierno en marzo del año 26, con realidades que no imaginamos cuando empezó este gobierno. Por ejemplo, la tremenda, pero tremenda ¿cómo se dice?, jerarquía en orden del tema de la seguridad. Eso a todos no nos vino como una realidad que es innegable. El tema de la seguridad y crecimiento son temas que nosotros hemos tomado y que tomaremos a partir del 26, y significa que hemos estado en este gobierno, pero vamos a iniciar otro que es totalmente distinto, digámoslo, porque la realidad se impone así, la política dinámica. En esa misma línea, hoy día los chilenos, más que estar preocupados de quién gana la primaria, es que haya un cambio de timón. Y ese cambio de timón lamentablemente no lo ofrece ni el socialismo democrático ni a Prodignidad, porque ellos estuvieron en el gobierno. En estos últimos años se ha profundizado, se ha profundizado todas las urgencias sociales, se ha profundizado el tema de la seguridad. La gente lo que quiere es poder trabajar, tener trabajo para empezar, caminar tranquilos por las calles, poder ocupar las plazas y llevar a sus niños a jugar. Eso hoy día no se puede hacer porque lamentablemente, más allá de ser anticomunista o no, aquí lo que nosotros proponemos es efectivamente hacernos cargo de esta problemática social que hoy día afecta a todos los chilenos. Es
ser es darle soluciones a las urgencias reales, dar solución en el tema de la seguridad, del narcotráfico, del crimen organizado, del terrorismo. Varios expertos dicen que estamos en un punto de inflexión en materia de crimen organizado y si no hacemos algo hoy día, la verdad es que nuestro país va a terminar como otros países que admira la candidata del Partido Comunista o ese sector, como Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y eso no queremos para Chile y los chilenos no quieren eso. Quieren un país libre, un país que crezca, que se desarrolle económicamente, pero por sobre todo un país seguro, donde podamos vivir con nuestros hijos, con nuestras familias y aquellos que ya tienen muchos años, poder hacer lo que hacían con sus hijos, poderlo hacer con sus nietos, que hoy día lamentablemente eso no se puede hacer. Denme un segundo, porque hay un actor que no está en esta mesa, a pesar de la nutrida concurrencia de este panel, que es la Democracia Cristiana. El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, el diputado, está en contacto con nosotros a esta hora. El partido que llamó a apoyar la candidatura de Carolina Toá, llamó a sus adherentes y simpatizantes a votar por ella en esta primaria. La pregunta es, diputado, ¿qué va a hacer la Democracia Cristiana si no gana la candidata Carolina Toá, a quien ustedes han apoyado? Buenos días. Hola Iván, muy buenos días, un saludo a todos los panelistas, los y las panelistas que están hoy día ahí. Mira, primero señalar que nosotros no participamos de estas primarias por razones que hemos dicho varias veces hacia atrás. Sin embargo, sí participan quienes han sido históricamente nuestros socios y con quienes tenemos una mirada común respecto al futuro, que es el socialismo democrático. Por eso no nos da lo mismo quién gane las primarias. Y por eso, a pesar de no participar, hemos hecho una invitación a nuestros adherentes y simpatizantes a votar por Carolina Toá. Así que la verdad que estamos expectantes del resultado y bueno, la verdad que cuando quedan pocas horas para ello, más bien lo que tenemos que hacer es esperar el resultado que va a ser hoy día de la tarde. Ya, pero el análisis político, por supuesto, ya contempla cuáles son los distintos planes de acuerdo a esos resultados, Alberto. La pregunta es, ¿qué pasa si la candidata que ustedes han apoyado no gana? ¿Qué pasa si, por ejemplo, gana Janet Jara? ¿Qué es lo que tendría que hacer la Democracia Cristiana en ese caso? ¿Pero por qué tan pesimista? Si quedan algunas horas todavía para que pueda... Ni optimista ni pesimista, estoy planteando un escenario posible. Sí, está bien, pero si eso sucede lo analizamos la tarde, pero nosotros la verdad que nuestros alcaldes, nuestros parlamentarios, nuestros representantes en distintos lugares de Chile estuvieron participando en las invitaciones en distintos lugares a participar en la primaria, así que esperemos el resultado en la tarde. Si no fuera así, en todo caso es la Junta Nacional quien tiene que definir cualquier paso hacia adelante y ya se conoce mi convicción respecto a eso. Ahora, la especie en todo caso provoca un problema para la Democracia Cristiana en términos de su negociación parlamentaria. Hacer una negociación parlamentaria para tratar de estar en un pacto con los partidos que están en la primaria de ahora, cuando la candidatura es del Partido Comunista, que es el partido que a ustedes les ha provocado problemas normalmente en este tipo de alianzas. Es una de las razones por las que no están en la primaria. Bueno, nuestra convicción de trabajar en conjunto con el socialismo democrático se basa en una historia, tiene un presente, pero también creemos que tiene un futuro, más allá de esta dificultad táctica, ¿no? que nuestros socios decidieron estar en esa primaria, nosotros no, eso genera una dificultad táctica y alguna eventual dificultad respecto a que no gane la candidata del socialismo democrático. Bueno, nosotros somos optimistas, esperamos con optimismo los resultados de esta tarde. O sea, la negociación parlamentaria, pero en todo caso, la negociación parlamentaria sí depende de quién gane, digamos, ¿no? Creemos que son temas que están relacionados, pero no son estrictamente vinculantes. De hecho, son diferentes el tema presidencial del tema parlamentario. Nuestro propósito es seguir construyendo con el socialismo democrático y, por supuesto, en la lista parlamentaria. Y esperamos también con buenos resultados esta tarde con la candidata del socialismo democrático. Se ha especulado mucho respecto de la posibilidad de que la Democracia Cristiana apoye, en el caso de perder Carolina Toá en la primaria de hoy, apoye una candidatura independiente más ligada al centro. Incluso hasta podría resultar su propia candidatura en la Democracia Cristiana. ¿Eso está descartado, por ejemplo, esto último? Lo último absolutamente descartado. Yo desistí de la candidatura, no suspendí. Eso absolutamente descartado. Ahora, cualquier otra cosa tendrá que definirlo la Junta Nacional, no lo defino yo. Lo que es claro es que nosotros tenemos
una historia y un futuro en conjunto con el socialismo democrático. Por eso no nos da lo mismo quién gane las primarias, por eso invitamos a nuestros simpatizantes y adherentes a participar, y en ese mismo marco queremos seguir construyendo hacia adelante. Con Alberto Undurraga, el presidente de la ADC, en esta jornada de mesa central y jornada de primaria oficialista. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Buenas tardes. Buenos días. Que le vaya bien. Ya, ¿me repite la instrucción, Patricio Ojea? Vamos al corte. Ya, muchas gracias. Es que estaba escuchando a Alberto Undurraga, por eso me perdí. Brevísimo. Una brevísima ronda. Ya, a ver. A mí me parece increíble, me encantaría que él estuviera aquí, que diga que su diferencia con el Partido Comunista es táctica. La idea del humanismo cristiano dijo eso. Y mira, estamos en una cosa táctica, pero por favor, perdón, el anticomunismo democrático, pero anticomunismo al final es de la esencia de las ideas de aquellos que creemos en la libertad, en la democracia y en los derechos humanos. Doña Analia. Creo que primero saludo a Alberto Undurraga, a quien le tengo un profundo cariño, y con quién y su partido, la Democracia Cristiana. No, pero lo quiero, que lo voy a hacer. No, está bien, pues es que está por su candidata, por eso. Bueno, pero lo está, y yo creo que él tiene toda la razón en indicar una cuestión. Nosotros, el Partido Socialista, el socialismo democrático, ha hecho un camino largo con la Democracia Cristiana al lado, queremos seguir haciéndolo, y él lo manifiesta muy bien. Cada día tiene su afán. Hoy día la lógica es, y la reiteramos, por favor acompáñenos yendo a votar y votando por el socialismo democrático, por Carolina Toá. Pero es razonable que sigan en el mismo pacto. Cada día tiene su afán, él lo está señalando. Ya, cortísimo. Conversamos. Se ve un poco razonable que sigan en un mismo pacto. Uno no entendería cómo ustedes, como socialismo democrático, que han hecho también un mea culpa respecto de lo que pasó en el estallido delictual, estén con una coalición o estén en una coalición donde hay grupos que no tienen ningún mea culpa respecto a lo que pasó con la violencia, y que además siguen justificando estados o países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. La verdad que no nos van a hacer discutir entre nosotros, porque vamos a llegar a un gran acuerdo el día de la noche, cualquiera sea la candidata que gane. Y por lo demás, yo la información que tengo es que ningún órgano... ¿Cómo la candidata que gane? Se enojó Beatriz Sánchez. El candidato. Ningún órgano interno de la Democracia Cristiana, según yo tengo entendido, se ha pronunciado a favor de ninguna candidatura. Esto está abierto, y el diálogo lo importante es que cuando haya un triunfo hoy día en la noche estemos todos unidos, todos quienes formamos parte del progresismo, y trabajemos juntos para la campaña de noviembre. Vamos a ir al corte. Estamos con Laura Albornoz, con Diego Chalper, con Ruth Hurtado, con Analia Uriarte, Guillermo Ramírez y Beatriz Sánchez en este debate de jornada de primaria. También con nuestros auspiciadores en esta edición de Mesa Central. Beatriz Sánchez, que pidió la palabra antes de esta comercial. Exactamente, qué bueno que volvimos acá. Reivindicó su derecho. Exactamente. Quería decir varias cosas a propósito de la discusión que se armó después de escuchar a Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana, que claramente estaba un poco incómodo con las preguntas. Lo voy a decir así porque, claro, no tenía tanto margen de acción en sus respuestas, pero yo lo entiendo. Entiendo que la gente que está fuera de la primaria, también aquí mis compañeros de panel, los que no hacen primaria se quedan bastante fuera de la discusión, ¿no? Respecto a lo que queremos para Chile, a plantear ideas, a los debates que hubo, y yo creo que eso es interesante. Y lo que quiero reforzar, a propósito de la palabra, es primero que todavía queda tiempo, lo que es cierto, para ir a votar, y ojalá la mayor cantidad de gente vaya a votar, pero me parece interesante que más allá de una competencia como es la primaria, creo que algo que se estableció y por algo se concurre, porque las primarias, ojo, son vinculantes. O sea, los que concurren se ponen detrás obligatoriamente de la persona que gana. Gane Gonzalo Winter, gane otra persona. Entonces, en ese sentido, creo que eso va a ser interesante, porque lo que he escuchado yo de todos los candidatos, de todas las candidatas, y parto por el mío, por Gonzalo Winter, lo dijo hoy día en la mañana cuando fue a votar, es que vamos a salir más unitariamente en el momento en que se sepan los resultados. O sea, hay garantía de unidad para lo que sigue. Esa va a ser la señal en la noche. Y yo creo que hay que estar presente ante esa señal. Es interesante que nos hayamos puesto de acuerdo, y como decía Analia, yo lo quiero tomar. Somos partidos políticos distintos, tenemos proyectos distintos sobre el paraguas del progresismo, pero lo importante es que somos continuidad del gobierno del presidente Boric, buscamos seguir adelante, y va a haber una señal de unidad a propósito de la primaria. Guillermo Ramírez. No, yo creo que lo que dice Beatriz Sánchez es básicamente un deseo, está por verse. No sabemos si hoy día en la noche va a haber... si está firmado eso. Está bien. Eso es la primaria. Legalmente, sí, legalmente tú tienes... Dejen que hable Guillermo Ramírez. Por favor, legalmente tú tienes toda la razón, pero eso no significa
que vayamos a tener ahí un desfile de importantes dirigentes de todos los partidos haciendo lo que supuestamente deberían hacer. Y yo apostaría que aquí vamos a tener indisciplina y vamos a tener críticas de algunos sectores perdedores hacia el sector ganador, no tengo ninguna duda. Sobre todo, además, que ahora viene una negociación muy difícil, que es la negociación parlamentaria. Entonces, es una manifestación de deseo. Lo que sí hemos visto, ya no es un deseo, sino que es un hecho, es una campaña en la izquierda donde hubo pocas ideas, pero mucha calificación personal, o si tú quieres, mucha diferencia ideológica más que programática. Porque cuando se critica a Janet Jara por su condición de comunista, crítica que yo comparto, pero eso no está dentro del plano de las propuestas. Esa es una diferencia, si tú quieres, ideológica. O cuando Janet Jara le pone un 4 a Carolina Toá en su gestión como ministra, ahí no hay ninguna propuesta. Básicamente es simplemente un juicio personal que uno hace sobre otra persona. Entonces, aquí se dice mucho de que ellos han podido tener una primaria y discutir propuestas para Chile. Propuestas vimos bien pocas. Lo que vimos mucho más fueron escaramuzas hasta el último día. Un video de los diputados del Partido Socialista sacando roncha a los otros comandos. Una franja de Gonzalo Inter sacando roncha a los otros. No porque fueran propuestas muy audaces, sino que sacaban ronchas porque eran justamente críticas hacia el adversario que no estaban fundamentadas en propuestas. Laura Luna. Gonzalo, con todo cariño, pero es fácil criticar... Guillermo. ¿Qué dije yo? Gonzalo. Es por Gonzalo. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Guillermo. Chavalocho, que está enredado. Chavalocho está enredado. Ahí se vuelve no. Lo que pasa es que toda esta cantidad de análisis, luego que el sector que uno representa no fue capaz siquiera de llegar a un acuerdo, ir a las primarias, está bien, pero uno se preguntaría, y ustedes no llegaron ni siquiera a eso. Pero está bien, lo vamos a aceptar todas. Yo solamente quiero decir una cosa, recién hablaba mi querido amigo Alberto Undurraga, y quiero recordar que Alberto fue ministro de la nueva mayoría que lo integraba el Partido Comunista. A propósito de esta posición eventual de la democracia cristiana, Analía fue ministra de Gabriel Boric con el Partido Comunista. A mí me tocó ser ministra cuando en el último gobierno de la Concertación. Por lo tanto, a mí me parece que es bueno despercudirse un poquito y poder hablar sinceramente de que ustedes han hecho gobierno y todos creemos y por lo tanto podemos trabajar juntos desde hace mucho tiempo y vamos a seguir trabajando juntos. Espero hoy día en la noche sin discrepancia, porque lo que hay que cuidar es el proyecto, más que los propios intereses personales. Diego Chalper y Laura Luna. Oye, mira, yo no voy a ser vocero de nadie, pero precisamente esa unidad de la nueva mayoría es la que tiene desfondada la democracia cristiana, pues, porque básicamente nadie entiende cómo pudieron hacer pacto. De hecho, el apoyo de ciertas organizaciones internacionales que usted conoce de cerca se acabaron precisamente por ese pacto. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que como lo más probable, Iván, es que hoy día gane Janet Jara y que la peor pesadilla de algunos en la centroizquierda sea tener que ponerse detrás de Janet Jara. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Y hay tres ideas: unidad, gobernabilidad y vocación de mayoría. Nosotros la derecha. Nosotros las derechas. O sea, tenemos que ser capaces, espérense un poco. Sí, nosotros tenemos que ser capaces, matices más, matices. Podremos tener todos los matices del mundo, Iván, pero si en algo no nos confundimos es que el comunismo le haría muy mal a Chile. Y por lo tanto, unidad, gobernabilidad y vocación de mayoría. Mire que bien, porque nosotros como sector progresista tenemos el mismo propósito. Unidad, gobernabilidad y compromiso democrático full. Y yo quisiera aclarar... Pero su candidata. Pero aclarar muy rápidamente, porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Primero, nosotros asumimos ir a primarias como socialismo democrático y en consecuencia vamos a cumplir lo que corresponde de acuerdo a ese compromiso, no solo legal, sino que es un compromiso político. Y nosotros somos gente decente. Fin, no hay más. Institucionalmente lo haremos. Si alguno se descuelga, nosotros no estaremos en esa posición. Nuestra posición es respetar lo que hoy día ocurra y cuando gane Carolina Toá los queremos a todos ordenados detrás de ella. Fin. Segundo y principal. Nosotros, y lo he dicho, no somos anticomunistas, pero con la misma fuerza digo, no somos comunistas. Aquí ninguno de los que está acá milita en el Partido Comunista y del progresismo, ninguno. Por lo tanto, lo que vaya a ser nuestra propuesta para el país tiene que ver con lo que el socialismo democrático, junto con el Frente Amplio y los candidatos, vayamos a construir como propuesta para Chile. El Partido Comunista también, digamos. Pero evidentemente, si está participando y tiene una candidata, tiene una candidata. En consecuencia, yo llamaría nuevamente, señora, señor, si nos está escuchando, por favor, acompáñenos, vaya a votar.
vote por la alternativa de socialismo democrático porque nosotros vamos a dejar hasta la camiseta. Yo creo que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Yo creo que eso es ligeramente ilegal, Ana Lilia. ¿Con qué? Chalper habla de la unidad de la derecha. Con lo que significa nuestra fuerza de ideas para la construcción de ese programa. Ana Lilia Uriarte, desdígase de llamar a votar por alguna candidata en particular. Perdón. Ruth Hurtado. No, pero yo represento a la candidatura. Ruth Hurtado y después Beatriz Sánchez. No, Beatriz Sánchez decía que nosotros nos hemos quedado fuera del debate en este tiempo quienes no participamos en las primarias. Nosotros desde el inicio dijimos no vamos a participar en la primaria porque creemos que la gran primaria es la primera vuelta de noviembre. De hecho, el candidato dijo que si querían ir a primaria, él no era candidato. Efectivamente. Lo dijo clarito. Pero respecto a eso, nosotros hemos ido semana a semana poniendo temas en el debate público. Es así como, incluso con el tema de las contribuciones, que ha sido tan controversial. Vamos a hablar de las contribuciones. El mismo ministro Marcel dijo, estamos disponibles, no sé cuánto tiempo le queda, parece que le queda muy poquito tiempo, es un saludo a la bandera, de hablar y debatir de esto. Anunció un proyecto. Anunció un proyecto, sí, pero han anunciado varios proyectos al final de su gobierno que no sé qué viabilidad legislativa tiene, sabiendo, digamos, los tiempos que tiene el Congreso para debatir esto. Pero nosotros hemos estado de manera permanente en el debate público, tomando esos dolores que la ciudadanía tiene y que no han sido resueltos, y en eso el Partido Republicano ha sido súper claro. Estamos proponiendo, más que entrar en un debate político o de estrategia, digamos, para no desaparecer, sino que más bien para proponer a Chile una alternativa distinta, que es lo que necesitamos con el liderazgo de José Antonio Cast. Laura Albornoz está preguntando por la unidad de las derechas, pero eso vamos a ir al tiro sobre eso. Beatriz Sánchez. Sí, yo primero quería hacerle un agradecimiento a mis compañeros de derecha acá que estén tan preocupados de la primaria del progresismo. Lo he escuchado todo el rato hablar de la primaria. Yo les agradezco. Le agradezco mucho que la analicen también, que estén tan Pero de hecho yo dije que la ciudadanía no está pendiente de esta primaria. Pero a mí me encantaría también, creo que voy a tomar algo de lo que dije al principio también. Creo que las primarias sirven para, bueno, unir bloques, ¿no? Ir en un paraguas común, pero también muestran los equilibrios internos, ¿no? A mí me interesa también de mis compañeros de la derecha que hablen un poquito de su propia interna, porque no estarán en la primaria, pero aquí hay diferencias. Y una vez, no sé, una candidata que iba y ahora no está tan bien su comando, hay otro candidato que está presentando propuestas, pero hay un tema en la derecha, a propósito de que ustedes están acá, ¿no?, de balances y equilibrios. Y hay 3 candidatos de derecha más que no están presentes en este panel. Perdón, sobre el tema, una palabra. Lo que pasa, está bien, es lo que tienen que hacer, hablar de unidad y que van a estar todos juntos, y sobre todo si gana Janet Jara, la unidad es indispensable para intentar ganar la elección, porque Janet Jara va a tener serias dificultades para ganar la elección, pero en fin. Pero estas cosas se van a ir develando en el futuro cuando, por ejemplo, tengan que ponerse de acuerdo en un programa de gobierno. De si va a haber o no va a haber proceso constitucional, de cuál va a ser la postura de esa candidatura respecto... Lo que pasa es que el presidente Boric no tenía detrás un partido y un presidente que propusiera las cosas que propone Carmona y que propone Jadwe, que, digamos, de ahí viene Janet Jara, no es una cosa extraña. De hecho, Janet Jara ha sido criticada por las candidaturas distintas. Janet Jara en esta primaria por tener un programa de 7 páginas en el que no... Oye, perdón, Janet Jara tiene un programa de 7 páginas porque no se la quiso jugar por nada, porque no quería quedar mal con nadie. No, pero si esa es una crítica, perdón, que han hecho las otras candidaturas, no la estoy haciendo. Y solo 2 frases para la seguridad, que se supone que es un tema que tanto les importa, pero parece que en el programa no hay. Pero si le di la palabra a Laura Albornoz, por favor. Yo creo primero una cosa, no lo había hecho antes, quisiera solamente, hoy día apareció el exalcalde de Macul, si me permite un segundo, y todavía se encuentra desaparecida una gran ex camarada de Villa Alegre, Ignacia González. Lleva más de una semana desaparecida, una gran militante, trabajadora, una mujer demócrata. Somos vecinas, además, aprovecho porque su familia está sufriendo mucho, particularmente preocupada de que se pueda cesar la búsqueda. Entonces yo quiero mandar un abrazo a la Camila, a la Javi, un abrazo grande porque están pasando lo pésimo, y a todos los vecinos, además de Villa Alegre, que son vecinos nuestros, míos y de mis hijos, y que los queremos mucho. Eso solamente quería
adelantar. Sobre el tema yo le decía recién, oye, ya, pues Guillermo, si los comunistas no se comen las guaguas, porque hay que romper también con ciertos mitos y lograr que el debate avance sobre otras cosas, que yo encuentro que está bien. Todos usamos estas mañas como para representar al otro, pero podemos hablar de otros temas que tengan que ver más con el país, que marquen las diferencias, que no sea en esta primaria. Nosotros logramos hacer una fiesta democrática. Ustedes no lo hicieron, está bien, a lo mejor lo van a lograr en diciembre, pero vamos a ocupar este espacio solamente para empujarnos. ¿Es eso lo que los chilenos quieren escuchar hoy día, que un día de votación, que mucha gente está decidiendo entre pararse o no a ir a votar? Me parece que no. Me parece que lo que quiere la gente es una mayor capacidad de diálogo, de convocar a todos los sectores por el bien del país. El tema de esta semana, que es el tema de las contribuciones. ¿Qué piensan en el tema de la proposición de las contribuciones? Lo que propone el Partido Republicano, lo que propuso Guillermo Ramírez esta semana. Mire, lo conversábamos con Guille, si quieres le hace la pregunta que yo a mí vamos a contestar lo mismo. A ver. Entonces, pero déjame hacerles que no puedo dejar pasar. No, a ver, nosotros creemos que efectivamente las contribuciones han perdido legitimidad. Creemos que desafortunadamente el Servicio de Impuesto Interno ha sido absolutamente negligente al momento de explicar los avalúos y para qué decir al momento de calcularlos. Yo por lo menos me reuní con él y este criterio de homologación, el director del Servicio de Impuesto Interno. Y después para qué decirte cuán abiertos están a los mecanismos de reclamación. Yo estoy investigándolo seriamente, qué hace el defensor del contribuyente, qué hace el director. Entonces yo creo que tenemos el mismo predicamento. O sea, ¿esto va a ser tema en la campaña de Blimate? O sea, nosotros tenemos claro que perdieron legitimidad y tenemos que encontrar la forma de hacerlo viable. En eso tenemos una pega tremenda. Ahora, déjame una frase a mí. Cuando escucho a Nolía hablar de progresismo y me lo pone como sinónimo de comunismo en alguna medida, es algo que por lo menos a mí me produce un problema. Diego, yo creo que son antónimos. Qué capacidad retórica, de verdad. Analía, tú dices, escúchame, una frase, tú dices, esta es la primaria. Y desde chiquitito. Oye, pero escucha, yo le he escuchado con tanta atención, te dice, esta es la primaria del progresismo. Sí, pero el problema es que tiene una palabrita que se llama comunismo y para mí es más antónimo de progresismo que sinónimo. Y a propósito de los equilibrios internos, mira, ¿por qué el presidente... Acuérdate que va a estar en una segunda vuelta. Escúchame, pero por favor. Que contesta la ley. Me recordó algún tiempo pasado. Oye, mira, en los equilibrios internos de Beatriz Sánchez. ¿Por qué creen ustedes que el presidente Boric hoy día está con las BRICS o con estos tweets de noche? Porque efectivamente ve un segundo aire de la izquierda, pues. Ve que en el fondo Janet Jara está representando un segundo aire de la izquierda y por lo tanto se están permitiendo ciertos gustitos de recta final para proyectar el liderazgo de Boric por la izquierda para adelante. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Precisamente por los equilibrios internos, Iván, es tan grave que gane Janet Jara hoy día en la tarde. Impresionante el conocimiento a la izquierda del Total. Siempre hay que investigar al adversario. Quería contarle a las personas que nos escuchan que una cuestión que es esencial en democracia es que cuando se gana y se tiene mayoría hay que respetar a las minorías. Y yo ahí veo un déficit bien tremendo en, por ejemplo, el Partido Republicano. Cuando tuvimos un segundo proceso constitucional, arrasaron en la elección y no hubo fórmula. Teníamos un estupendo proyecto de los expertos y no quisieron dialogar, no quisieron conversar. Pero eso no. Entonces, ¿a qué voy? A que nuestro propósito como coalición es gobernabilidad con respeto a las minorías y siempre con ánimo de diálogo y de convocatoria y de encuentro. Y espero que en eso nos encontremos los 6. Y eso es parte del debate democrático que está por venir con hechos, no con suposiciones. Nosotros lo hemos señalado siempre, más allá, cierto, de la campaña y las disputas que existan en una primera vuelta, nosotros hemos señalado desde el Partido Republicano que en una segunda vuelta, sea quien sea el candidato de la oposición, nosotros vamos a estar ahí para gobernar. Vamos a estar ahí para impulsar, porque no queremos que la izquierda nuevamente, y esta izquierda además que tiene al país en el suelo, siga gobernando. Y en eso nosotros no nos perdemos, y por eso hemos, más allá de entrar en debates pequeños, en debates calculistas, hemos estado entregando propuestas, y eso ha hecho que las propuestas que hemos ido haciendo sintonía con la ciudadanía hoy día tengan a José Antonio en un primer lugar, pero más allá de eso nosotros siempre hemos trabajado más allá de las encuestas. A nosotros, más que preocuparnos en qué lugar estamos, si estamos atrás, estamos al lado, estamos abajo, o quién sea nuestro contendor, hemos estado proponiendo soluciones para los chilenos, y yo creo que en eso hemos encontrado sintonía, porque nuestra hoja de ruta en materia presidencial o en materia de gobernabilidad no la hemos cambiado, y esa coherencia también la gente la premia de alguna manera. Hoy día estamos... O sea, lo del proceso constituyente, el segundo, ¿fue coherencia?
el proceso constituyente, no podemos olvidar que había un desgaste, un agotamiento constitucional gigante. Lo que hizo la izquierda en el primer proceso desencantó a la ciudadanía en un segundo proceso, y muchas de esas propuestas que estaban y que no se lograron ganar han sido parte del debate. El poder tener una el retroceso, no había retroceso, había solo avance en materia de seguridad. Se nos acaba el tiempo. 15 segundos. Beatriz Sánchez, para terminar. ¿Por qué el progresismo es importante? Porque podemos enfrentar la seguridad, pero la enfrentamos con una mirada no de eslogan vacío, como lamentablemente hace la derecha, sino que la enfrentamos también mirando que es un tema de la sociedad, es un tema de la desigualdad territorial y de ingreso. Un dato nomás, Iván, que creo que es importante. Sí, porque se nos acaba el tiempo. El 70% de los delitos de mayor connotación lo hacen personas que abandonaron la escuela. Entonces, el tema de la seguridad es una cosa mucho más profunda, no le engañen, hay que hacerse cargo, si no, nunca vamos a llegar a otras cifras. 15 segundos. Yo creo que la primaria hoy día va a demostrar que este fue un gobierno absolutamente fracasado, va a haber una participación muy baja. Todos los candidatos tuvieron que esconderse al presidente Boric, ninguno lo mostró en su franja, ninguno habló de él. Vamos a contar creo que finalmente aquí lo que va a ocurrir es que va a quedar claro que la mayoría silenciosa que no vota quiere un cambio. Con Beatriz Sánchez, Guillermo Ramírez, Analía Uriarte, Laura Albornoz, Diego Chalper Hurtado, muchas gracias por participar hoy día con nosotros. Estamos haciendo mesa central también con nuestro... Ya, cerramos con un pequeño atraso, Andrea Pino. Un montón de disculpas, pero cerramos esta edición de Mesa Central. Sigue la cobertura del 13% de las noticias y de toda la elección primaria. Nosotros volvemos por T13 en vivo a las 5 de la tarde en la cobertura de Tú Decides acá en el 13. Muchas gracias por estar ahí. Quédense con Andrea Pino y el 13 tarde.